Bienvenidos nuevamente, Lucas, Felipe. Gracias nuevamente por acudir a nuestra invitación. Como de costumbre, mensualmente estamos dando un webinar de la marca. No se podía ir mayo sin uno, por supuesto. Y qué mejor que un tema bien álgido en este momento de las verdades y mitos de las antenas a 5 GHz. Y bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Lucas, Felipe. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Yo ahorita, como bien lo dice, estamos por Facebook, por ahí pueden hacer sus preguntas. También pueden hacer la pregunta por el chat de la aplicación, que se van a hacer respondidas. Y ahorita ahorita compartimos el link del grupo de WhatsApp para quien también quiera escribir por allí, con gusto por ahí se responde. Claro, genial. Bueno, Vale. saludos nuevamente, gracias José por la introducción. Sí, estamos en vivo por Facebook, aquí la gente que está en el Zoom, y por WhatsApp también a la gente que se quiere agregar al grupo para, bueno, hacer sus consultas y sus preguntas. Señores, el tema del webinar hoy son verdades y mitos de las antenas. Básicamente estamos ahí hace bastante tiempo en el mercado de Brasil, de México, y escuchamos algunos comentarios o la gente cree en algunos puntos de productos de antenas 5 GHz que son y algunos también no son exactamente realidad. ¿Okay? Así que hoy nos vamos a enfocar en la parte comercial, en el portafolio, no. Son de hecho conceptos que escuchamos con frecuencia en el mercado, pero queremos aclarar todo. ¿Okay? Por eso que decimos que son verdades y mitos, o en realidad verdades o mitos que escuchamos en el mercado, que la comunidad WISP comenta bastante. Bueno, estamos aquí para aclarar. ¿Ok? Sin más preámbulos, ya empezamos con el primer. O sea, mucha gente nos pregunta si es posible tener un punto a punto en 5 GHz con radios y antenas de marcas distintas. ¿Ok? O sea, claramente LGCON no fabrica radios, sino que solamente antenas. Pero ¿cuál es el concepto de enlace punto a punto? Si yo tengo, por ejemplo, un radio de Microtik, ahí con los hermanos de Microtik México, si yo puedo poner o conectar la radio de otro fabricante con la antena de ALG-CON. A ver, para apoyarme con el tema, llamo claro a mi compañero, el ingeniero de aplicaciones, Felipe, a ver qué él nos comenta acerca de ese tema. ¿Qué tal, Felipe? Hola Lucas, hola a todos. Siempre un gusto saludar a la gente de México y de otros países que siempre están nos mirando en los webinars para México. Y hoy traemos ese tema de verdad y mito, que es una cosa que, como Lucas ha dicho, siempre escuchamos de los clientes. Y es importante explicar para todos, para que no hayan dudas. En la hora que está haciendo su enlace y empieza con algún problema, creo que puede ser eso o no. Entonces, hoy estamos acá para aclarar todo. Entonces, en este primer tema, si podemos utilizar una antena y radio de distintas marcas, es claro que es un mito, porque nosotros, como Lucas ha dicho, no manejamos, no fabricamos, no desarrollamos radios, siempre utilizamos con radios de otras marcas, y ese es un mito. Usted puede utilizar antenas con radios de otras marcas, ¿cierto? Es importante decir que hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, que es el rango de frecuencia. Cuando tenemos una antena, esa antena es desarrollada, es testada, es homologada, certificada para un rango de frecuencia. Por ejemplo, en este caso, la antena UHP, nuestra línea trabaja desde 4.9 hacia 6.4 GHz. Entonces, cualquier radio que trabaje en esa frecuencia está de acuerdo. Ok, bueno, Felipe, estoy mirando un radio como Airfiber 5X HD que trabaja de 5.1 hacia 5.8. ¿Puedo utilizar con esa antena? Sí, es posible, porque la antena trabaja en todo el rango de la radio. ¿Qué pasa cuando tenemos el contrario? Cuando el rango del radio es más ancho que de la antena. Bueno, si tuviéramos una antena que trabajase desde 5.5 hacia 5.8,
tendríamos que utilizar el radio en canales, en los canales que la antena está certificada, que fue desarrollada. Entonces, en ese caso, tendríamos que trabajar en 5.5 hasta 5.8, solamente en este rango, ¿ok? Genial, Felipe, gracias. Sí, de hecho es importante comentarles con la compatibilidad de acuerdo con la frecuencia. O sea, la radio y la antena tienen que ser de la misma marca. No, es un mito. Ok, uno puede utilizar con marcas distintas. La próxima pregunta, en realidad, el próximo concepto que traemos es que existe una distancia máxima para una antena. A LGCON ya he traído eso con la gente de Microtik México, o sea, webinars, charlas y claro, siempre sugerencias con el tema de distancias para las antenas, pero ¿qué tal? ¿Existe de hecho una distancia máxima para cada modelo, para cada antena? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué ustedes creen? Ese es más un mito. La verdad que las empresas que producen antenas y radios siempre tienen algunas sugerencias de distancias, por ejemplo, antena de 1, 2, 10 para X distancia. Pero eso es una sugerencia para un cierto throughput, ¿ok? Porque los radios hoy tienen varias modulaciones como 16 QAM, 1024, 512, 256 QAM, y para cada modulación tenemos que obtener un nivel de señal esperado. Por ejemplo, para un radio modular con 80 MHz tenemos que tener un nivel de señal mejor que para modular con 20 MHz. ¿Qué pasa? Es que cuando necesitamos pasar más banda, más cerca del máximo del radio, necesitamos tener una señal mucho mejor que para modular con 20 MHz, por ejemplo. Entonces, la distancia para pasar más throughput con una misma antena es más corta, ¿ok? Para tener ese nivel de señal, además que es necesario también bajar la potencia de la radio. Un ejemplo es Mimosa B5C, que para trabajar en 20 MHz podemos utilizar una potencia de transmisión, el TX Power, en TX Power en 27 dBm, pero para trabajarnos en dos canales de 80 MHz tenemos que bajar la potencia para 21 dBm, la potencia de transmisión. Entonces, eso también es un factor para que necesitamos utilizar antenas para antenas más grandes para distancias más cortas para poder modular más y pasar más megas. Genial. Ahí está, como Felipe nos comentaba, el tema de los pasos. O sea, claro, es un mito, no hay una antena específica para cada distancia, pero es importante ver cuál es el throughput que buscamos y por eso, de manera general, hay una sugerencia, pero tiene que ver bastante con la configuración de la radio. O sea, el canal, el tamaño del canal, la modulación, el throughput, todo eso tiene que ser considerable para que yo tenga, de hecho, la antena ideal para la distancia que estoy buscando. Como les comento, por un tema de sugerencia es importante evaluar la señal de recepción, o sea, cuando estoy configurando, cuál es la señal de recepción recomendada por el fabricante de la radio y con esa información yo la puedo mirar el tamaño de la antena, o sea, cuál es la ganancia ideal de la antena para lograr la capacidad que estoy buscando, ¿ok? Como para los que ya han estado en los entrenamientos, quizás se acuerden de la pantalla esa, donde sugerimos el modelo de la antena de acuerdo con la distancia, ¿ok? Nuevamente, son sugerencias. En este caso, son basadas en los casos, en la experiencia que escuchamos de clientes y que sirven en 80% de los casos, ¿ok? El tema del protocolo también, que tiene que ver con la capacidad de la radio y, claro, la sugerencia de cada ganancia de antena, de cada antena que tiene una ganancia de acuerdo con la distancia, ¿ok? Por eso es un mito que la antena tiene una distancia máxima, ¿ok? Tiene que ver 100% con el escenario, con la aplicación del punto a punto. Adelante,
mito o realidad que es posible realizar un punto a punto con antenas de diferentes marcas. Y aquí nuevamente les pido ahí para que la gente pueda contestar ahí por el Zoom, por Facebook o por WhatsApp, ¿qué creen? Porque eso vemos bastante. Hace bastante tiempo cuando comenzamos los trabajos en Brasil, claro, era una duda bastante común, porque la gente, por supuesto, tenía antenas de otras marcas, desde China, desde Europa, Estados Unidos, Turquía, India, y la pregunta que venía era, ¿yo puedo utilizar la nueva antena de Alejecon, ahí por 2010, con antenas de otras marcas? ¿Me va a funcionar? ¿Cuál es ideal utilizar? ¿Cuáles son las sugerencias como fabricantes de Alejecon? ¿Tú puedes o no puedes utilizar una antena de Alejecon y hacer el enlace con la de otra marca? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tú me comentas? Bueno, Lucas, esa es una duda muy común que creo que casi todos los días contestamos, porque hay mucha gente que siempre dice, no, hay que utilizar antenas de las mismas marcas para el mismo modelo, para que pueda obtener más, lograr más throughput. Y eso es una verdad. Es posible, sí, utilizar antenas de diferentes marcas. No es un problema porque en telecomunicaciones utilizamos la impedancia de 50 ohms. Entonces, el radio tiene 50 ohms, la antena tiene 50 ohms, otras antenas también tienen 50 ohms de impedancia y eso hace que todo eso sea posible, utilizar antenas distintas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, tomar un cuidado? Es el ancho de banda, el rango de frecuencias, porque las antenas son desarrolladas por cada fabricante de una forma, con un formato, y eso ocasiona diferentes rangos de frecuencia. Por ejemplo, nuestra línea de antenas UHP y UHPX trabajan en el rango extendido desde 4.9 hacia 6.4, pero nuestras antenas abiertas trabajan desde 4.9 hacia 6.2. Entonces ya hay una pequeña diferencia. Y otras antenas de otros fabricantes que trabajan de 5.1 hacia 5.8. Entonces, siempre cuando utilizar antenas de diferentes marcas, evaluar el datasheet, la hoja de datos, y utilizar el rango de frecuencia común para las dos antenas. Si una antena es rango extendido y otra trabaja solamente desde 5.1 hacia 5.8, usted no puede utilizar en 6.2, 6.1, 6 GHz, por ejemplo. Hasta puede utilizar, pero no sabemos cómo será la performance de esa otra antena y qué pasará si tendrá un VSWR alto, ocasionará pérdidas, aquecimiento, calentamiento de las salidas de la radio, o no tendrá una ganancia esperada para esa frecuencia. Entonces, siempre utilizar el rango que es común para las dos antenas. Es más una verdad. Bueno, gracias Felipe por la aclaración y como les comento, pueden seguir haciendo sus preguntas ahí por el chat de por Facebook que vamos a contestarlas, ¿ok? Aunque que no sean directamente relacionadas con las mitos y verdades, es siempre importante porque la duda de uno puede ser la duda de otro, ¿ok? Adelante, el otro concepto, básicamente en la misma idea que estábamos platicando, o sea, es posible realizar conexiones, o sea, enlaces con antenas de diferentes tamaños, ¿ok? Quizá con la parte de una antena de 0.6 metros con la otra de 0.6, ok, me sirven bien, pero ¿qué tal si yo hago el mismo con una antena más grande? Una antena ahí de 1.8 metros que tiene 38 dBi de ganancia con una antena más chiquita. ¿Será que eso es un mito o realidad? Bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de ese tema? ¿Es un mito o realidad? Por la experiencia de la gente, creo que, bueno, ya tienen una respuesta, pues, por los casos que hemos visto ahí por el Facebook. Sí, Lucas, es una verdad y es un tema muy utilizado cuando alguna de las torres no soporta una carga de viento más grande o que usted ya tenga una antena y solamente necesita cambiar una.
Entonces, sí, es posible utilizar. Y en ocasiones que, tendría que tener un nivel de señal de menos 55 y estoy con menos 57, por ejemplo. Necesito subir más 3, 4 dB y cambiando solamente una antena voy a obtener ese nivel de señal, una antena más grande. Entonces es posible, sí, y es una práctica muy utilizada por los WISPs. Y es lo mismo que en el caso anterior. Tenemos que observar el rango de frecuencias. Si las antenas trabajan en un rango común, no hay problema. Es una verdad. Bueno, gracias Felipe. E incluso algo que, bueno, pasa bastante con el tema de tamaño de la antena es con la cuestión del soporte de la torre. O sea, si la torre aún tiene espacio para soportar una antena, ¿ok? Porque a veces una torre no puede soportar una antena tan grande. O sea, quizá de un lado yo bajo la ganancia, pero estoy poniendo más ganancia en la otra parte, ¿ok? O sea, antenas con tamaños distintos. Y el mismo creo que vale para el tema de punto a punto con modelos distintos, o sea, una antena abierta con una cerrada UHP o una cerrada con una UHPX. ¿Será que eso yo puedo hacer los punto a punto con modelos distintos? Sí, verdad, Lucas. Esa es una duda muy frecuente porque cuando tenemos antenas de diferentes modelos, antenas abiertas con antenas cerradas, las personas muchas veces piensan que son antenas muy diferentes y la verdad es que es posible, sí, hacer los links, los enlaces con antenas de modelos distintos y ese es un tema muy importante en la hora de ahorrar un poco de dinero, porque si usted está en una ciudad que hay mucho ruido, necesita sí utilizar una antena cerrada que va a rechazar más el ruido. Pero si en la otra punta del link, del enlace, es en una hacienda, por ejemplo, es en el campo y no hay otro proveedor, no hay otras antenas en las torres, usted no tiene problema con ruido. Entonces puede utilizar una antena abierta o una antena UHP, por ejemplo. Entonces, en ese caso es indicado sí utilizar antenas distintas. Una antena que rechaza mucho el ruido en la ciudad y en el otro punto una antena que no tiene tanto performance y tiene un costo un poquito más bajo. Entonces sí, es posible, es una verdad y es muy utilizado en el tema de ahorrar dinero en algunos enlaces. Es importante decir que tenemos que pensar en algunos casos a largo plazo, porque si hoy usted está haciendo un link para una torre que solamente tiene una antena, pero usted está pensando en instalar más unas 5 o 6 sectoriales, hacer más 2, 3 punto a punto utilizando esta torre, claro que usted ya tiene que pensar y si es posible utilizar una antena con una performance de rechazo de ruido, pensando a largo plazo. Pero si no es el caso, si es un link, en Brasil decimos un link dedicado que es solamente para una persona, hay mucho en Brasil en los casos de haciendas, de ciudad para hacienda, y esta hacienda va a recibir ese link y va a utilizar solamente ahí y no va a tener otras antenas en la torre, puede utilizar una antena abierta en la hacienda. Es muy común. Bueno, genial Felipe, gracias por la aclaración. Sí, exactamente eso. O sea, aunque de un lado yo puedo poner una abierta porque no hay ruido, es importante siempre considerar el tema de a largo plazo. O sea, quizá hoy no tengo de ruido, pero en un corto espacio de tiempo, en unas semanas o unos meses, sí yo tengo, y bueno, me toca poner también una cerrada, ¿ok? Pero es así, es una verdad, yo puedo hacer el punto a punto con antenas de diferentes modelos, ¿ok? Adelante ahora con términos un poco más técnicos y que sin duda son consultas muy frecuentes. El primero, entendemos los conceptos que LG contiene en su portafolio, especialmente para 5 GHz, abierta, UHP y UHPX. O sea, la gente nos pregunta, ¿el radomo reduce la interferencia? ¿Se acuerdan que la antena tiene el modelo UHP y UHPX tiene el plato más cono? ¿Ok? El plato más cono, que el término en inglés es el deep dish,
es el plato de aluminio y en la frente de la antena tiene el radomo. Ese es el radomo, ¿ok? El material que está al frente de la antena como que una tapa. Y lo que traemos aquí es el radomo, la tapa de la antena ayuda a reducir la interferencia. ¿Será que el front to back de la antena está relacionado con el radomo, con la protección que viene en la antena? Esa es una buena pregunta y la verdad es que es un mito, no es verdad. Y ese tema nosotros fabricamos, desarrollamos antenas, nosotros vemos algunos fabricantes, como se dice, haciendo algún charlatanismo o algo así, diciendo que el radomo o radomo va a resolver los problemas de ruido. Y la verdad es que el radomo solo tiene una función, que es la protección contra el tiempo, contra hielo, contra lluvia, contra animales, por ejemplo, un pájaro que va a sentar en el feeder de la antena, algo así. La palabra radomo viene de la protección que tiene en los radares, que es el radar y el domo, esa capa, esa tampa que hay acerca sobre los radares. Por ejemplo, en la frente de los aviones hay un radar y hay una tapa que es plástica, es lo mismo lo mismo modelo que tienen nuestras antenas, que sirve para solamente protección y claro que un efecto aerodinámico, porque si esta tapa fuese de metal, de aluminio o algo así, el señal del radar no saldría de dentro del avión y no tendría una función. Entonces, sí, esa tampa en la frente de los aviones, la punta es un radomo también, como podemos observar en los barcos y en estaciones meteorológicas. Y la función del radomo es solamente la protección contra el tiempo, lluvia, hielo y cosas así. No tiene una función electromagnética. La verdad es que nosotros gastamos muchas horas desarrollando nuestros radomes para que él sea, digamos, invisible para la antena. Porque cualquier cosa que ponemos en la frente de la antena va a ocasionar algunas pérdidas. Entonces, trabajamos para que el radomo de nuestras antenas sea invisible. Claro que siempre hay una pequeña pérdida de algunos décimos de dB, que no, claro que sí, hay algo en la frente de la antena, pero nosotros desarrollamos y gastamos muchas y muchas horas para llegar con un material, con espesura, con un formato de radomo para ser invisible para la onda electromagnética que está saliendo de la antena. Entonces, ese es más un mito. Bueno, sí, eso es bastante importante y yo repito, el radomo tiene la función de protección, ¿ok? Tiene que proteger el alimentador, el dipolo de la antena. Por eso, como Felipe nos comentaba, cuando uno fabricante pone el radomo en una antena abierta, por ejemplo, no es que está blindando contra la interferencia, no, porque el plástico del radomo no protege de la onda, pero sí protege físicamente los conceptos ahí, el dipolo, la lente o el plato, ¿ok? Es una protección física de la antena, pero que no tiene que ver con reducción de interferencia y por eso que es un mito. El radomo no protege la antena contra la radiofrecuencia, ¿sí? La interferencia en el 5 GHz, ¿ok? Protección, radomo, radar más el domo, protección, ¿vale? Adelante. Bueno, radomo sí, reduce la interferencia no, es un mito. Y el próximo que tiene que ver con la polarización Island. Hemos visto en los Products Overview de LGCon que las antenas UHP y UHPX tienen la opción de la polarización Island. ¿Se acuerdan? Polarización Island es donde yo tengo la antena usualmente por un estándar trabajando en horizontal y vertical, pero yo puedo sacar los tornillos y hacer el giro del feeder a 45 grados y poner los tornillos bueno, de vuelta, ahí están en 45 grados. O sea, ¿es un mito o realidad que la polarización Island reduce la interferencia?
¿Qué tal, Felipe? ¿Cuál es la función del Islam? La gente también puede comentar. Hay mucha gente que lo hace, pero quizá ni tiene la idea por qué lo hace. Es como una prueba, pues. Y bueno, ahí estamos con Felipe para ayudarnos con la consulta. Sí, Lucas, esa es otra pregunta muy frecuente y además también mucha gente tiene dudas si una antena o una radio que en su nombre, por ejemplo, Airfiber 5X, HD lleva el X, solamente puede trabajar en 45 grados, o si una antena que es vertical y horizontal, pues podemos cambiar para 45 grados, y el 45 grados es una ciencia, algo totalmente diferente de lo que es vertical y horizontal. Eso siempre genera muchas dudas. Y la verdad es que eso no es verdad y no es mito, es verdad y es mito, no hay una respuesta. ¿Por qué? Voy a intentar explicar. Cuando trabajamos en un link, digamos, en una polarización vertical, ¿ok? Tenemos acá la polarización vertical y hay otras antenas en la torre, hay antenas de competidores cerca que también tienen la polarización vertical trabajando. Entonces, nuestra antena está recibiendo toda la interferencia de otras antenas que están cerca en la polarización vertical y no recibe prácticamente nada en la polarización horizontal, solamente recibe la interferencia de vertical y la polarización horizontal solamente recibe la interferencia de horizontal y casi nada de la vertical, ¿ok? Cuando cambiamos la polarización para 45 grados, vamos a recibir solamente mitad de la interferencia de la vertical de las otras antenas. O sea, vamos a reducir la interferencia de la polarización vertical de las otras antenas. Sin embargo, cuando hicimos eso, empezamos a recibir interferencia de las antenas que están cerca en polarización horizontal. O sea, antes teníamos interferencia solamente de la vertical y ahora tenemos interferencia de vertical y horizontal, pero estamos recibiendo solamente mitad de vertical y mitad de horizontal. Entonces, no hay cómo calcular, no hay cómo definir algo así, sino que usted tiene que testar en el campo, ¿ok? Hay casos que usted va a recibir menos ruido y hay casos que usted va a recibir más ruido. Entonces, nuestra sugerencia es siempre hacer la alineación todo en vertical y horizontal, ¿ok? Porque es lo que todos ya están acostumbrados. Y después que todo el link está listo, usted cambia para 45 grados para ver y observar si el piso de ruido bajó un poco. O sea, si usted tiene menos ruido, menos interferencia con 45 grados. Hay casos que es mejor y hay casos que es peor. Entonces no hay como decir, sino que tenemos que testar en todos los links si es mejor o peor. Por eso no es verdad y no emito. Y es importante decir que quien va a definir la polarización siempre es la antena. Si la antena tiene los conectores en vertical y horizontal, la polarización del link será vertical y horizontal. Cuando cambiamos la polarización para 45 grados, tendremos una polarización en 45 grados. Entonces, cuando un fabricante dice que nuestro radio necesita trabajar en 45 grados o polarización X, eso no es verdad, ¿ok? Siempre quien va a definir la polarización es la antena. Entonces, la radio emite una onda electromagnética guiada por un cable y la antena que va a convertir esta ola para ser propagada por aire y la antena que define cuál es la polarización. Genial, Felipe, muy bien aclarado y claro, sí, creo que se creó en el mercado todos los tipos de pensamiento acerca del Islam, o sea, los fabricantes de radio dicen algo, los fabricantes de antena, los proveedores con su experiencia también comentan algo, y de hecho es exactamente lo que Felipe nos comentaba. ¿Quién va a definir la polarización del Islam? Es la antena.
o va a trabajar en horizontal y vertical o en 45 grados. Y desde ahí, claro, la parte de reducir o no la interferencia es solamente haciendo la prueba en el field, en el campo. Desde ahí yo puedo entender cuál va a ser la interferencia que recibo en horizontal y vertical y qué tanto yo puedo reducir cuando hago el giro, cuando hago el cambio para la polarización island, ¿ok? Pero básicamente algo muy importante, seguro que es una consulta que la gente tiene diariamente, y bueno, aquí la idea de aclarar todo, ¿ok? La próxima, adelante, que tiene que ver con la armadura, o sea, la armadura en la antena abierta, ¿se acuerdan? No es el radomo, la armadura, ¿ok? La protección de aluminio mejora el aislamiento. Eso nuevamente, claro, todo lo que traemos aquí son bastante comunes, pero eso en específico que tiene que ver bastante con la performance de la antena y claro, la armadura que estamos diciendo no es la armadura que LG conlleva en su portafolio, el shield, no, es algo usualmente que la gente se hace desde casa, ¿sí? Decimos la armadura casera. Si yo pongo la armadura casera en una antena que viene abierta, va a mejorar el aislamiento, la performance. Bueno, ese es un tema muy, muy complejo que mucha gente hace para mejorar el ruido que está recibiendo en sus antenas. La verdad es que no sabemos qué puede acontecer. Puede ser que va a mejorar, puede ser que va a empeorar la performance de la antena. Porque cuando desarrollamos una antena, nosotros tenemos que evaluar todos los componentes, cada centímetro, cada pieza tiene que ser simulada, tiene que ser calculada para que todo trabaje en conjunto, ¿ok? Porque cuando usted agrega algún componente a una antena que fue desarrollada de una forma, agrega un componente que no fue calculado, no fue simulado, no sabemos qué va a pasar. Puede ser que sí, que usted va a rechazar un poco más el ruido, pero puede ser que usted va a crear algunas reflexiones internas en la antena, va a aumentar el SWR. Entonces, es muy complejo ese asunto. En Brasil nosotros tenemos un órgano que se llama Anatel, que no permite hacer modificaciones en la antena que sale de la fábrica. O sea, si vendemos una antena de una forma, no podemos cambiar nada, no podemos agregar radomo, no podemos agregar shield, no podemos agregar nada porque estamos descaracterizando la antena original. Y cuando incluimos shield o radomo casero que hicimos en casa, no sabemos qué puede pasar. Puede ser que sí, vamos a rechazar un poco, pero podemos crear otros problemas que no estamos imaginando, desde problemas electromagnéticos a problemas mecánicos, porque vamos a agregar peso a la antena, a la estructura mecánica de la antena, podemos agregar vibraciones, podemos agregar área de viento, y todo eso hay que ser calculado y evaluado cuando estamos desarrollando la antena. Aquí tenemos algunas imágenes que mostramos una antena abierta en la izquierda. Podemos ver que hay una señal que va para 90 grados, sí, para los lados. Y después tenemos una antena que nosotros desarrollamos, la línea UHP, que podemos ver que ya sacamos fuera esa señal que estaba yendo para 90 grados, para los lados, y estamos enfocando la señal para frente. Y abajo tenemos una antena que fue solamente agregado un shield, algo así en una antena abierta. Claro que aquí no podemos ver con mucha clareza, pero cuando comparamos los diagramas de los patrones de radiación, podemos ver que hay mucha diferencia de una antena que fue desarrollada desde el inicio, desde el principio, con una antena que fue hecha con un radomo casero. Hay mucha diferencia en los lóbulos secundarios, los lóbulos traseros, y les cuento que es muy
muy difícil obtener un patrón de radiación como tenemos en la línea UHP. Es muy, muy difícil. Y porque lleva muchas y muchas horas, muchos testes, mucho conocimiento de nuestro equipo de ingeniería. Y no es solamente agregando un chip o un radomo que vamos a obtener el mismo éxito, la misma performance. Y cuando comparamos con la línea UHPX, que tiene un performance aún mejor que la línea UHP, encontramos, creo que hoy, el mejor patrón de radiación que hay en el mundo en 5 GHz. No hay ninguna antena que he visto con el mismo patrón que logramos en la antena UHPX. Es la mejor antena que tenemos hoy en el mercado para rechazar ruido. Claro, y eso que nos comenta Felipe es importante, porque no es por nada que Aligecon logró el mejor patrón de radiación 5 GHz del mercado. No fue solamente con el concepto de abierta, pusimos el shield y después pusimos el extra shield. No, por eso que lo que él nos comenta, sí, la UHPX es el mejor patrón de radiación del mercado. ¿Por qué? Porque fue pensado desde su principio. No es que fuimos agregando una tapa, después agregamos el shield, después la espuma, no. Todo fue pensado. La UHP, la UHPX, cuando los ingenieros, Felipe incluso, estaban planeando, haciendo el desarrollo por el software, ya tenían en su mente que, oye, va a ser una antena cerrada, ¿ok? No, yo quiero reducir lóbulos secundarios, yo quiero reducir lóbulos laterales, por eso necesito del ángulo del deep dish, por eso yo voy a poner el extra shield con la espuma. Todo fue 100% pensado enfocando en la reducción de ruido, ¿ok? Enfocando en la optimización del lóbulo principal. Así que la abierta, cuando la estaba planeando para hacer una abierta, pues yo tengo el escenario sin ruido y me toca poner la abierta por eso. Los aspectos ya estaban siendo desde el principio pensados para trabajar en un escenario sin ruido. Sí, Lucas, y cuando decimos que tenemos la mejor antena en 5 GHz, tenemos que decir eso con responsabilidad. No es un charlatán que está aquí solamente para vender antenas. Ah, sí, mi antena es la mejor antena del mundo. No, no es eso. Cuando digo eso, es porque tenemos sí la mejor antena. Cuando comparamos los patrones de radiación de nuestra antena UHPX con cualquier antena de 5 GHz en el mundo, hasta hoy no encontramos una antena con las mismas características y performance de rechazo de ruido de esa antena. Entonces les digo que no es una charla de vendedor, ¿no? Sino que es una afirmación con responsabilidad, que realmente logramos eso con mucho trabajo de nuestro equipo de ingeniería y llevó años hasta obtenermos esa performance. No fue un proyecto, sino que una evolución de nuestras antenas desde 2010, que empezamos a hacer antenas para 5.8. Claro, no, totalmente. De acuerdo con Felipe, claro que viene bastante responsabilidad y como nos comenta, no fue como que del día o de la noche para el día logramos la mejor antena, no, es un tema de evolución. Hace 10 años trabajando con eso y hemos hecho mejoras que ahora nos permiten lograr el patrón de radiación y claro que no tiene que ver solamente con la armadura, pero como ya hemos explorado en otros webinars, tiene que ver con la lente, con el soporte, con el material y con el conector. Son puntos que vamos agregando, que vamos mejorando para al final lograr el patrón de radiación que tanto promovemos, ¿ok? Que tanto comentamos, ¿ok? José, tu micrófono está en el mudo, no sé si... Disculpen, ahora sí. Ahí. Sí, te escucho. Aprovechando que estamos hablando de antenas abiertas, ahora tienen rango extendido de 4 a 6, a 6.2, de 4.9 a 6.2. ¿Qué sucede con las antenas que ya han sido vendidas bajo el rango anterior? Ya esas antenas que están instaladas pueden migrar al nuevo rango extendido. Sí, de hecho, en realidad lo que pasó
es que es un tema de calibración de la antena y con los términos o los conceptos aquí desde Brasil. La antena básicamente ya estaba más o menos preparada para trabajar hasta el 6.2, ¿ok? Fíjense que las blindadas hasta el 6.4. Las abiertas que estábamos fabricando, que la gente tiene ahí instaladas, ya estaban preparadas para el 6.2, solo que ALGECOM no tenía el permiso por el órgano de Brasil para la antena que iba a trabajar hasta el 6.2. Lo que estamos promoviendo ahora es porque hemos hecho las pruebas internamente, ¿ok? Para que la antena sí funcione de 4.9 hacia el 6.2. Antes la antena no era aprobada. El test report que tú tienes de la antena que ya compró solamente va a trabajar de 4.9 hacia el 5.9. No lograba el rango extendido. Por eso sí, uno puede utilizar, solo que no fue probada. Así que la performance quizá no está 100% de acuerdo con lo que teníamos, pero sí ahora las que salieron ahí para ustedes que llegan ahí por julio, sí, ya fueron probadas, ya están de acuerdo con el órgano de Brasil. La performance también con el test report ya está considerando su rango extendido. Perfecto. Gracias. De nada, bueno, adelante entonces. Con el tema de aislamiento estábamos hablando de rechazo de ruido y cuál es la relación del tamaño de la antena con aislar interferencia. O sea, ¿es verdad o es un mito que cuanto más grande la antena, más interferencia ella va a aislar? Está protegiendo más contra el 5 GB. ¿Qué tal? ¿Qué ustedes creen? ¿Tiene la antena, el tamaño tiene relación con aislamiento, Felipe? Sí, Lucas, esa es una pregunta un poquito más difícil que las otras, no es una cosa tan común, pero sí es una verdad. Una antena más grande va a aislar, va a rechazar más el ruido por el tema del patrón de radiación. Cuanto mejor, más grande la antena en una familia de antenas, ¿sí? Nosotros decimos familia de antenas porque siempre tienen las mismas características eléctricas, solamente vamos cambiando los tamaños, creciendo, sí. Claro que vamos a cambiar el soporte, pero el corazón del producto es lo mismo, el formato del reflector, radomo, el feed de la lente es lo mismo. Y acá podemos observar algunos patrones de radiación de la línea UHPX. La línea UHPX, disculpe, es nuestra línea con un performance de rechazo de ruido muy bueno, ¿sí? Y cuando observamos la diferencia de los patrones, tenemos la línea azul más claro, esta primera, podemos observar la envoltoria del patrón de radiación. Y podemos observar que hay una grande diferencia cuando comparamos con una antena de 3 pies de 90 centímetros, la línea roja. ¿Ok? Entonces, en las espaldas de la antena podemos observar unos 15, 20, más 25 dB de diferencia en rechazo de ruido en las espaldas de esa antena. Pero como tenemos los patrones, podemos ver que hay una diferencia en todo el patrón, o sea, que la antena más pequeña, la de azul más claro, está recibiendo y está enviando más interferencia para los lados. Cuanto más grande es la antena, menos va a recibir ruido. Y eso podemos decir en una misma familia. No podemos comparar la antena UHP de 1 pie de 30 centímetros de ALGECOM con una antena de 60 centímetros de otra marca. Bueno, ahí tenemos que evaluar los patrones con los patrones. Ahí tenemos que evaluar exactamente los patrones, porque no sé qué patrón tiene esa otra antena. Entonces, dentro de una misma familia, cuanto más grande es la antena, más va a rechazar el ruido. Y se acuerdan también el dato que nos prueba eso es el front to back, ¿ok? La relación frente-espalda que está en la hoja técnica nos aclara la diferencia del lóbulo principal con el lóbulo trasero. A ver, que cuanto más grande la antena, más alto es el front to back, mejor es el front to back. Y por eso sí, tiene total sentido, como Felipe nos comenta, cuanto más grande la antena,
más tiene de rechazo, o sea, la diferencia del front to back, la diferencia del lóbulo principal con el lóbulo trasero va a ser más grande, ¿ok? Aquí por el chat, Víctor nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las UHPX y las RF Elements? Bueno, Víctor, en realidad las UHPX son antenas punto a punto, ¿ok? Todo lo que estamos compartiendo son con antenas punto a punto, con rechazo de ruido, claro que vienen con su concepto de Deep Dish Extra Shield, y las del otro fabricante son antenas punto multipunto. Pero fíjense, conceptos de blindaje, LGCON también las tiene en el punto multipunto con las sectoriales simétricas y asimétricas, ¿ok? Ahí creo que una comparación más fiel, o si para entender, son básicamente las mismas antenas ALG con punto multipunto y las de RF Elements, porque ya cuentan las dos marcas con el concepto de blindaje, ¿ok? Así que si uno quiere entender la diferencia, tiene que mirar la hoja técnica, a ver el front to back, el rango de frecuencia, a ver dónde están las diferencias, ¿ok? Sí, y les invito también en la línea punto multipunto a comparar nuestros patrones de radiación, los front back, como ha dicho Lucas, con las otras marcas, con RF, con Vicky, con cualquier otra marca, para saber qué es la antena. La mejor forma de saber cómo se comportando una antena, cuánto está rechazando en cada dirección, es el patrón de radiación. Eso es como el DNA de una antena. Es que es la antena, está acá. Cualquier cosa que un fabricante empieza a decir, nosotros tenemos eso, con respecto a radiación o rechazo, siempre que ustedes desean saber quién está hablando, diciendo la verdad, siempre hagan la comparación, el comparativo de patrones de radiación. Ahí usted tendrá exactamente cuál es la performance de rechazo de ruido de una antena y de otro modelo. Claro, lo que hablamos ahí de la evolución de las antenas de LGCON también, claro, pasó con las punto multipunto, ¿ok? Así que si promocionamos que tenemos ahí una simétrica con el patrón muy chévere, es porque sí, es una verdad, pero que tiene que ver con una evolución. Lo que aprendemos con el mercado, cómo fuimos poniendo las mejoras, que decimos mejoras continuas en los productos, de acuerdo con lo que hemos recibido del mercado, aprendido, pero claro, también enseñando al mercado. ¿Ok? O sea, compromisos de calidad, de performance, de producto están presentes en las líneas de antenas punto a punto, multipunto, fuentes y racks. ¿Ok? Y ahí José con su pantalla de atrás comentando que vamos a tener, que ya está disponible la preventa de los productos de LGCON, que salieron ahí algunos contenedores de Brasil y ahí por el junio, sí, ya estarán disponibles en México. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Buena.